No es que le quiera amargar la noche, pero realmente, a ver, salen en línea un poco con lo que se esperaba en materia de inflación, 3,8% que termina arrojando el INDEC para el mes de febrero. A ver, la primera lectura que hay que marcar acá es que la inflación viene acelerándose en la Argentina. La segunda lectura, que es sumamente preocupante, es que en los últimos 12 meses, aquel es el dato, ¿no? 51,3%. 51,3%. ¿Cuánto han trepado los salarios en promedio? Por ejemplo, ¿cuánto ha subido el año pasado el salario mínimo vital y móvil que sirve de referencia para la economía informal? 25%. Esto claramente está marcando que se están licuando los salarios en la Argentina y que obviamente eso termina impactando en lo que es el poder adquisitivo precisamente de esos salarios. Pero ¿qué es lo más preocupante de todo? Sí, no sé, usted está mirando la frase de Miguel Brown, el secretario de Política Económica. Sí, esto también es preocupante, ¿no? Que alguien diga que la recesión se terminó, que la inflación realmente ya no es un problema, cuando en el día de hoy se anunció esto fue dicho en el día de ayer, realmente es un problema. Pero lo que quiero marcarle, y ya vamos a la próxima mesa, que vamos a hablar justamente de este tema, es que en la Argentina la inflación de los alimentos siempre se encuentra, y cada vez más, por encima de lo que es la suba del resto de los bienes y servicios de la economía. Esto es lo más preocupante, ¿por qué? Porque genera inflación, pero sobre todo porque genera pobreza e indigencia en nuestro país, toda vez que las familias que menores recursos tienen son aquellas que terminan destinando mayor cantidad de ingresos, de sus ingresos relativos, precisamente a pagar esto. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto tenerlos. El ex ministro Carlos Tomada, actual legislador por el Parlasur, ¿no? No. ¿Ya no es más? En la legislatura. En la legislatura, tiene razón, discúlpeme. No, está todo bien. Y el diputado Roberto Salvarezza, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, una reflexión chiquita a propósito de esto que estábamos marcando recién, chiquita o no, lo que quieran, de lo que es este presente tan complejo, que por ahora al menos, y usted sabe muchísimo de salarios, está muy lejos de lo que ha sido la evolución de los salarios. Sí, claro. Esto que estamos viendo era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sorprende que haya quien se sorprenda, pero lo que estamos viendo con la caída del salario no es un fenómeno que es de recién ahora. El gobierno, desde el primer momento, allá por el 2016, inició un proceso donde la política de ingresos, digamos, el salario, el empleo y la seguridad social fueron las víctimas propiciatorias, ¿no? Fueron buscados específicamente con un objetivo claro de este gobierno de producir una redistribución regresiva. ¿Y eso no ha cambiado? No, esto se ha agravado. Esto se ha profundizado. Hoy tenemos tarifazos tomemos estos 3 años de 3.000% en la electricidad, 2.400, 2.500, con salarios que han aumentado el 110, 120% en el mejor de los casos. Y la inflación, lejos de descender, sube y afecta la capacidad adquisitiva del salario, y hacia adelante va a ser peor. Porque ya de lo que pasó no vale la pena ni siquiera hablar, porque hasta ellos mismos han reconocido su fracaso. El problema es que hacia adelante lo que tenemos es más pérdida de empleo formal cada vez, porque ya el índice de desocupación, no es una variable clave. Acá lo clave es cómo se está deteriorando la calidad del empleo, como pocas veces ha ocurrido en la Argentina. Se está cambiando la estructura ocupacional, porque lo que crece es el empleo sin derechos, sin indemnización, sin licencia, Esto es lo más grave que está pasando hoy en la estructura ocupacional. ¿Por qué? Porque eso modifica la vida cotidiana de los argentinos. Totalmente. Introduce un ingrediente de incertidumbre en la vida, porque el trabajo precario, ¿cuál es? El trabajo que te dicen andate. No tiene beneficios, nada. Directamente no puedes organizarte tu vida. O contratos temporales que son por 3 meses, por 6 meses, y esto va a tener un impacto muy grave en la vida cotidiana. Me quedo pensando no solamente en la precarización del empleo, que es algo que es un fenómeno que la verdad que ha venido pasando en los últimos años, sino también en la pérdida de poder adquisitivo y en cómo se transforma una economía, ¿no? Cuando los salarios sistemáticamente van quedando por debajo de lo que es la inflación. Le quiero preguntar al diputado Salvarezza, que es ex titular del CONICET, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con los presupuestos en general? Y sobre todo con lo que es el empleo en esos sectores.
Bueno, este gobierno, vos te acordás que de alguna manera Sí. reconoció que el kirchnerismo había hecho muy buena política en ciencia y Sí, tecnología. que lo iban a continuar, dijeron. Claro, la política de Estado, de hecho, puso a nuestro ministro, el ministro de Cristina, Lino Barañao, lo dejó al frente del ministerio. Sí. Obviamente está claro que las políticas de Estado tienen que estar en el marco de algún modelo, y lo que ha sucedido en ciencia y técnica es, de alguna manera, refleja la involución que ha tenido este país en todos los aspectos que hacen desde el punto de vista de la economía, el rol del Estado. Si lo que ha sucedido en ciencia y técnica es la concepción que tiene Cambiemos del Estado, ¿no? Es decir, Usted dice que es una cuestión ideológica es directamente. una cuestión absolutamente ideológica. Yo creo que es gente que viene convencida de un modelo que ya la Argentina lo experimentó otras veces. Los que vivimos el 2001 Sí. lo conocemos bien, o sea que esto no es nada nuevo. Es una concepción ideológica. El Estado tiene que ser pequeño, tiene que dejar a lo que es el libre, mercado. el mercado. Y efectivamente este modelo, desde el punto Sí. de vista de todo lo que es el sistema estatal de educación, ciencia, tecnología y salud, evidentemente retrocede con esta perspectiva. Lo que ha sucedido está muy claro. Todas estas áreas, salud, educación y ciencia y tecnología, han ido involucionando en función de políticas presupuestarias que no han sido, porque de alguna manera nos quieren vender de que esto es un problema de la crisis del 2018. Una mentira. Si uno mira los presupuestos de ciencia, por ejemplo, Sí. ha sido un continuo, continuamente han bajado. Nosotros teníamos una inversión del PBI, te digo lo que se invirtió, lo que se gastó en el año 2016, estábamos aproximadamente, disculpame, en el 2015 estábamos en el 0,35 del PBI. Luego bajamos al año siguiente al 0,33. Luego al 0,28 y ahora al 0,21. Entonces yo digo, ¿qué crisis? O sea, 0,21% del presupuesto es lo que se dedica a ciencia y tecnología. Exactamente, es lo que dedica en la función ciencia y técnica. Después hay otros componentes que son, Sí. están los salarios de los profesores universitarios, que Sí. no están ahí, está también lo que invierte el sector privado, que te llevan una cifra que teníamos en el 2015, un 0,65. ¿No? Compará que Corea tiene el 4, Israel el 4, pero en realidad lo que estamos viendo es una política de desfinanciación paulatina del Estado, el achicamiento del Estado, que era más o menos como lo mismo que planteaba Cavallo por los 90 y que culmina en el 2001. Tomada, con la experiencia que tiene usted debe ser el ministro de Trabajo que tiene probablemente la mayor cantidad de años de gestión, ¿no?, en la historia de la Argentina. Sí. Y aparte le ha tocado muchísimas negociaciones, porque en su época también había mucha inflación. Tampoco tanta como ahora, pero en definitiva teníamos inflación. La verdad que la inflación en nuestra época comparada con la actual, ni siquiera en el mejor año del macrismo aproximadamente. Digo, ¿cómo eran las negociaciones y cuáles eran de alguna manera las políticas que ustedes tenían en la cabeza en tanto y en cuanto se trataba, me parece a mí, ¿no?, de que la inflación y los salarios estuviesen más o menos cabeza a cabeza? Es que es un poco lo que veníamos hablando también antes. Al ser un eje central de las políticas públicas en nuestro gobierno, por un problema de funcionamiento del mercado interno, por un problema del consumo, estaba centrada en un rol muy importante de los salarios, el empleo y la seguridad social. O sea, su gestión era importante porque sostenía el consumo, dice usted. Claro, digamos, básicamente, porque, a ver, el trabajo tiene que ver con la dignidad de los trabajadores, tiene que ver con la identidad de los argentinos, tiene que ver como con el rol de organizador social que es el trabajo, bueno, eso pero también es muy importante lo que dice, pero claro, es muy relevante. pero también es un elemento del desarrollo con inclusión social, porque el trabajo, a ver, el trabajo es lo que comunica la macroeconomía con la vida cotidiana de la gente. Entonces, poner al trabajo en el centro fue lo que hizo nuestro gobierno. Y en ese sentido, las políticas de negociación colectiva estuvo vinculada básicamente con un mejoramiento mayor o menor, según los momentos de 12 años, de la capacidad adquisitiva del salario. ¿Y no tenía problemas en la negociación? Digo, usted se enfrentaba a cámaras patronales, por ahí no querían ajustar tanto el salario. Pero es que nosotros fue una época donde también hubo mucho conflicto, por una razón muy sencilla, fue una etapa de puja de
redistributiva, a favor de los ingresos de los trabajadores, una recuperación de equilibrios entre capital y trabajo. De hecho, mejoró la distribución del ingreso fuertemente. Sí. Entonces, eso forzosamente generaba un cierto nivel de conflictividad, pero que es distinta a la conflictividad que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque era una conflictividad que era, digamos, dinamizadora, vinculada con el crecimiento de nuestro país. O sea, la discusión iba a generar algún tipo de... Era uno de los motores del crecimiento de la economía. Hoy el conflicto tiene que ver con la crisis, la pérdida de credibilidad y la falta de conducción que tiene este gobierno. De hecho, este año vamos a ver un crecimiento muy importante de la conflictividad, que va a tener, sin lugar a duda, la política, porque la conflictividad social no va a poder menos que crecer con esta inflación. A ver, con esta inflación, con paritarias que van a estar por debajo de la inflación, con la pérdida de salarios que hubo en el 2018, que fue brutal. Usted dice que la paritaria este año va a estar por debajo de la inflación. Sí, pero si vamos a tener... A pesar de que es un año electoral y que el gobierno generalmente hace cambios en esos años. A ver, Duhovne, con esa capacidad que tiene para los pronósticos nunca cumplidos, me acuerdo uno cuando dijo que los salarios le iban a ganar por goleada la inflación y fue exactamente al revés, acaba de decir que la inflación va a ser más baja este año que la del año pasado. ¡Caramba! ¡Qué notición! El año pasado fue casi 50%. ¿Y esto que lo vamos a celebrar? Este gobierno nos quiere llevar a que celebremos que la inflación es nada más que el 35%, o que aplaudamos que el dólar está en 50 pesos. Pero de todas maneras lo que decía usted me parece que es lo más importante, es que los salarios no terminan nunca de llegar a la inflación. No, pero lo digo porque es imposible, pensando en inflaciones del 35%, que acá haya negociaciones de, qué sé yo, del 30%, ni siquiera. Entonces, otra vez una nueva caída del salario. Nueva caída del salario, empleo cada vez más precario y las jubilaciones que retroceden con relación a la inflación. Ese es el escenario que tenemos por delante, ¿no? Diputada, y cuando uno lo pone sobre la mesa todo este escenario, la pregunta va por el lado de la política, obviamente, que es una herramienta, uno entiende, de transformación colectiva. Digo, ¿qué tan importante es la política este año, teniendo en cuenta que hay elecciones? Y sobre todo, ¿cuál es el margen que tiene un frente opositor? Primero, de ir todo junto a una elección y, en segundo lugar, de aplicar herramientas para transformar esta realidad. Mirá, desde el punto de vista político, yo creo que este frente ha ido gestándose desde el interior hacia la centralidad de la provincia de Buenos Aires y de lo que es que es la zona que más sufre, ¿no? Que más sufre, exactamente, pero se ha ido constituyendo, vimos avances muy interesantes en Entre Ríos, San Juan, Catamarca, Santa Fe, donde va a haber una PASO que ya se vivió en la época que estuvo Rossi. Hay una serie de acuerdos que se están negociando en las provincias, en la cual se va a estar logrando la unidad. Y me parece que esto marca que este frente está dinámico, está en crecimiento, y creo que este proceso de unidad se contrapone con la descomposición del frente oficialista, porque hay peleas, hay fragmentación. Obviamente, hay una descomposición, una degradación de disputas internas que salen a la luz, digamos, fogoneadas por la crisis económica, por la conflictividad social, que va en aumento. Entonces me parece que tenemos dos escenarios diferentes. Desde el punto de vista político, un frente que tiene mayores posibilidades a medida que se va constituyendo, y por otro lado una desintegración paulatina del oficialismo en función de que este escenario socioeconómico, porque no podemos olvidar que esto es socioeconómico, no solamente un tema económico, va deteriorando la situación de la población, que bueno, hoy cargar las subes, un problema cargar las subes, viste que hay se utilizan menos los servicios públicos, la gente no puede cargar la sube, no se pueden pagar las tarifas, ha caído la venta de remedios. Ni hablar de lo que es, por ejemplo, la leche, que es absolutamente, un alimento básico y tiene recortes del 10% este año. Hay cuestiones que realmente son preocupantes. Lo que pasa es que el deterioro de este gobierno avanza a pasos agigantados, ¿no? Porque ya no son los ajenos los que se ¿Pero tiene quejan y chance protestan. política el gobierno?
Pero yo no quiero que usted me diga si tienen o no, digo que usted me diga cuál es. Yo creo creer que el frente, yo creo que un frente popular es el que tiene chances. Sí. Lo que llama la atención es que observemos que ya hasta los propios lo cuestionan. Los prestamistas internacionales no le prestan plata. Tuvo que ir plata al Fondo Monetario, ¿no? Sí. Las calificadoras de riesgo lo califican más. Lo califican mal. Digamos, estamos hablando del terreno en el que ellos se sentían más fuertes. Por supuesto que hoy todo el mundo, tomemos nota de esto, ya no son solamente los trabajadores y los jubilados los que se quejan y protestan. Sí. Está pasando a la pequeña y mediana empresa, se van a movilizar conjuntamente con los trabajadores, el sector empresario. Los movimientos sociales tienen que cortar la calle solamente para que así los atiendan y les den una respuesta. Bueno, se va a hacer una movilización importante, ¿no? Por parte de la CGT y otras entidades. Bueno, entonces, esto es lo que vemos como un escenario sumamente complejo para este año, ¿no? ¿Quién puede encabezar ese frente de oposición? Vos sabés bien que es una de los grandes, unas grandes incógnitas, ¿no? Me parece que en eso se está trabajando. Creo que vamos a llegar, a mi entender, para abril o para mayo con un candidato establecido, ¿no? Me parece que las definiciones tienen que ser en ese momento. Me parece que hay opciones de que haya un candidato fuerte del lado del frente. En este momento no está definido. La pregunta es Cristina, Sí, no Cristina. ¿Podría ser alguien que no sea Cristina Kirchner el candidato? Yo creo que el movimiento nacional y popular tiene, de hecho hay candidatos que ya lo han expresado claramente, como Agustín, Rossi, Felipe Solá. Hoy Scioli. Y bueno, Hoy Scioli también ha manifestado. Bueno, veremos. Yo creo que forma parte de la construcción de la victoria, ¿no? Yo digo, el triunfo hay que construirlo, y para construirlo hay que juntar dirigentes, pero también hay que ampliar la representación social. ¿Cómo es eso? Yo creo que hay cada vez más colectivos que se consideran agredidos por estas políticas, y el desafío que tiene un frente popular es representar esos intereses. Cierto que es necesario los acuerdos de los dirigentes, pero es más importante tener la posibilidad y la capacidad, y creo que esa es una tarea que se está llevando adelante, de representar más a esos colectivos, ni hablar del colectivo de mujeres tan ejemplar y que nos ha dado una enseñanza tan fuerte este año y que continúa vigente y fuerte. Yo creo que eso ¿Se también puede articular políticamente el colectivo de mujeres? Yo creo que es una responsabilidad. ¿Alguien puede imaginar que las demandas del movimiento de mujeres no van a formar parte de la agenda electoral? Me parece que de ninguna manera. Creo que en algún sentido incluso las van a encabezar, porque no es solamente la pelea por la cuestión de género, ¿no? Es también una pelea social, una lucha social, las reivindicaciones de las mujeres. Lo ha sido históricamente y lo es más que nunca ahora hoy. En una forma muy intensa. Bueno, es que un dato muy sencillo. Hoy el ajuste con motivo de la crisis, las que más lo están sufriendo son las mujeres. Y cualquier dato lo da cuenta, y cualquier observador de la realidad también se tiene que rendir ante esa evidencia, ¿no? Ahora, en la realidad, como le gusta decir a Gustavo Silvestre, en la vida real, uno imagina el próximo gobierno bastante limitado en algunos aspectos. Probablemente pagar 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario en 12 meses, que yo creo que no se va a poder hacer y que va a haber que renegociar la deuda, pero de todas maneras genera una limitación muy fuerte. El planteo que ustedes hacen, en definitiva, es estimular la economía, inyectar, supongo, recursos para tratar de generar empleo. Digo, ¿se va a poder hacer con esa limitación que va a ser muy importante? Y yo creo que necesariamente tiene que haber un esquema, como se manejó en otro momento, en el 2003, de quita y reestructuración de deuda. Si no, va a ser imposible, y lo sabe el Fondo Monetario. De hecho, cuando el Fondo Monetario dice vamos a trabajar con cualquiera, está... ¿Cómo tomada? Vamos a trabajar con cualquiera, dijo. El Fondo Monetario dijo, vamos a trabajar con cualquiera. Con cualquiera. Que sea el triunfador de las elecciones. Eso... Sí, pero hoy le prestaron al gobierno, le dejaron usar casi 10.000 millones de dólares para venderlos, para calmar el dólar. Sí, es muy interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera hay un doble discurso.
el Fondo Monetario apuesta, tiene las fichas puestas en este gobierno porque necesita garantizar de la mejor manera el pago de la deuda, digamos, la deuda al fondo y la deuda también a los que han puesto el dinero en la bicicleta financiera. O sea, tiene que garantizar ese marco. Este gobierno es el que más se lo garantiza. Nosotros, obviamente, sin desconocer los compromisos, vamos a tener que ir a una quita y a una reestructuración de deuda. Y obviamente, si bien saben que el escenario puede ser que el frente opositor se imponga, bueno, van a tener que coexistir con nosotros y van a tener que negociar. Yo creo que ese es un tema que indefectiblemente va a pasar en el sentido de que vamos a tener que hablar de la deuda y es insostenible o no se va a poder gobernar un país con el endeudamiento que han tenido. Vos acordate que en su momento, cuando se le hace el crédito de 57.000 millones, propios analistas externos decían que el problema de la Argentina no era más deuda, era reestructurar la deuda. Es decir, ¿cómo se le prestan 57.000 millones cuando en realidad el problema de Argentina era estirar esos vencimientos que tenía y haber sido... bueno, la decisión del Fondo Monetario fue adelantar ese dinero todo junto. Claro, bueno, pero eso lo cuestionó los propios analistas. Muy complejo va a ser el repago de ese préstamo. Claro, que decir... Bueno, pero como decía recién Roberto, digamos, me parece que está claro que el Fondo Monetario tiene interlocutores preferidos. Ahora, no los puede elegir. Va a intentar, yo creo que todo esto que está haciendo es porque está apoyando y acompañando a este gobierno que le ha entregado al Fondo Monetario el comando de la economía. Digo, esto es así de sencillo, tienen que viajar, ni siquiera por teléfono lo pueden hacer, pedir permiso en cada una de las medidas y las instancias. Bueno, eso marca una tendencia. Cuando el próximo gobierno herede lo que van a dejar estos tiempos, realmente va a quedar un país con un verdadero desastre. La palabra es esa, no. Sí. Ahora, la reconstrucción yo creo que va a nacer de colocar a la Argentina en la dirección otra vez de fortalecer el mercado interno, otra vez recuperar la industria en nuestro país. Lo que está pasando con la industria, con el nivel de capacidad ociosa tremenda, 50% que tiene nuestro país, con la caída del empleo industrial más grande que ha conocido la Argentina. Marino, hay un dato que es inédito. Por primera vez en la historia de la Argentina hay más empleo en el sector servicios que en el sector industrial. Eso no ha pasado ni siquiera en las peores. Bueno, entonces, reubicar la Argentina en esa dirección, ya eso va a ser todo un proceso de transformación y de recuperación del país. Me parece que eso ya va a marcar una tendencia clara de que estamos saliendo. Carlos Tomada, Roberto Salvarezza, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.